Aunque todos los pasionistas estemos llamados a anunciar la pasión del Señor, sabemos que no hay una única forma de hacerlo. Así que, ¿cómo lo vive cada uno? Esto es Vidas Pasionistas. Muy buenos días a todos los que nos están viendo en este programa de Vidas Pasionistas. Estamos otro miércoles más aquí reunidos para compartir otras experiencias de nuestros hermanos. Me encuentro con nuestro compañero Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días, Omar. Pues como cada miércoles muy contento de estar aquí frente a esta cámara que nos transporta hacia el sitio donde ustedes nos estén viendo, ya sea en la intimidad de sus hogares, en sus trabajos, donde sea que ustedes se encuentren. La verdad que es un gusto como cada miércoles compartir con ustedes. Y como cada semana tenemos un invitado súper especial, y esta vez no es la excepción. Tenemos a Jorge Matamoros Flores, mexicano, que nos acompaña y hoy nos contará un poco de su vida y de su vocación. Bienvenido, Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación, por compartir en este espacio con todos ustedes. Bueno, Jorgito, así le llamamos aquí en casa. Así es. Porque hay dos Jorge, entonces él es más chiquito. Cuéntanos un poco sobre tu entorno familiar, sobre tus primeros años de vida, ya tienes 29. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, pues los primeros años, pues recuerdo poco, ¿no? Ya cuando tengo noción de conciencia, pues recuerdo haber vivido en un ambiente familiar numeroso, somos varios hermanos, vivimos 9 de 15, yo soy el último, el de los 15. Mi madre pues fue perdiendo los niños pues recién nacidos, la mayor pues por ejemplo ella murió de 5 años, entonces siempre recordábamos como esos sucesos familiares, pero en un ambiente pues de campo, de una familia pues con mis hermanos, hermanas, donde nos relacionábamos mucho entre nosotros. Vida en la calle muy poco, porque mi papá decía que los que están en la calle es que no tienen nada que hacer. Entonces siempre era muy marcada la parte del trabajo, de estar en la casa. Si no tienes nada que hacer, pues quédate en la casa, pero ¿qué vas a hacer fuera, no? Se nos inculcó mucho eso. Incluso yo recuerdo que con mis hermanos hasta nos daba como miedo salir, ir con los vecinos a jugar o algo, porque sabíamos lo que nos esperaba al regresar. Pero entonces fue por ahí, y la parte religiosa pues muy poco, ¿no? Pues siendo que mi pueblo todos católicos, mi familia, pero practicantes pues no tanto, ¿no? Por ahí en Semana Santa era como de ley que teníamos que ir a misa, a las celebraciones, pero fuera de ahí terminaba Semana Santa y otra vez era nuestra vida normal. Incluso a mí la parte de celebraciones de Semana Santa era lo más aburrido que podía haber por la extensión que tenía, lo extenso, lo largo que eran las celebraciones, porque todo el pueblo iba a misa en ese tiempo. Entonces, y con todo lo que implica cada celebración, por lo largo que es, por ejemplo, la vigilia con todas las lecturas, era algo supremamente aburrido para mí. Yo decía, ¿cuándo se va a terminar eso, no? Pero asistía porque mis padres eran los que sí o sí teníamos que ir, al menos en Semana Santa, a las celebraciones, y muy marcado por la religiosidad del pueblo. Por ejemplo, ahí, pues como todo el pueblo es católico, ponen los altavoces, ya sea la Eucaristía, los rosarios. De ley hay 2 rosarios al día, en la mañana cuando está amaneciendo y en la noche. Y los cantos y las señoras pues que van a rezar a la iglesia, y se escucha en todo el pueblo. Y eso pues de cierto modo va calando en uno, ¿no? Aunque uno no se entere o se da cuenta, pero eso va entrando en uno, en su fe, en la vivencia de las cosas de Dios. Muy curioso eso que nos comentas, Jorge, de tu entorno familiar. Y pues también cuando yo estuve en México, una de las cosas que me llamó mucho la atención fue eso, ¿no? Lo que dices de los altavoces. Uno, sobre todo en el área rural creo que es, ¿no? Hay altavoces en donde las personas escuchan ya sea aviso, ya sea anuncios, el rosario, la Eucaristía, lo que dices tú. Pero bueno, se me ocurría que quizá por ahí fue donde te llegó la vocación, pero bueno, quiero que nos cuentes de que si salías poco y si no era mucho el tiempo que pasaban como familia en las actividades eclesiales, ¿cómo conoces tú a los pasionistas? Y más aún, ¿cómo te das cuenta de que Dios te llama a este camino? Bueno, yo no sabía si Dios me llamaba o yo me invitaba, pero fue curioso, pues en cuanto a formación o conocimiento de espiritualidad o distintas carismas, comunidades religiosas que hay, pues uno no conoce, o sea, uno lo reduce a sacerdotes y religiosas, ¿no? Y se acabó. Entonces yo eso de pasionistas como tal no me atrevería a hablar.
sino que fue algo, yo digo, providencial, ¿no? Que ya el Señor pues va haciendo su obra, porque en mi pueblo hay muchas religiosas de distintas congregaciones, pero en ese entonces fue curioso porque mi mamá fue muy aficionada a estos anillos. Una religiosa, pues ahí del pueblo hay varias pasionistas, cuando iba de vacaciones llevaba esos artículos y los ofrecía, anillos, medallitas, cositas que vendían ahí. Y a mi mamá le gustaba mucho, ella también pues por el diseño que tiene el anillo pues le gustaba, ¿no? Entonces como hasta los coleccionaba del nuevo diseño que salió y compraba los otros. y pues a mí me llamaba la atención, ¿no? Ese corazoncito y decía pues está bonito, ¿no? Pero nada más, incluso una vez llegaron las hermanas a hacer una misión y regalaron un folleto sobre la vida de Madre Dolores Medina, fundadora de las Hijas de la Pasión. Yo por curiosidad pues lo leí y me llamó la atención. Para mí fue la primera pasionista que conocí antes que San Pablo de la Cruz, se me van a disculpar. Y me impactó mucho la vida de Madre Dolores y ahí como que algo se me metió por ahí. Y mi mamá pues seguía comprando cosas, ¿no? Comprando y comprando. Incluso un día compró un cassette con cantos de las hermanas que habían grabado en el postulantado. Y yo lo escuché, mi mamá sinceramente no le gustó. Ella esperaba otro tipo de alabanzas, ¿no? Pero no le gustó la música que entonaban ahí las hermanas. Pero a mí esos cantos me decían algo, pero yo decía, pero tan raro, ¿no? Porque siempre me ha gustado pues, escuchar música. Decía, es que esos cantos tienen algo diferente, no sé. Y mi mamá me veía y me decía, ¿no te aburres de estar escuchando eso que ni está bonito? Y decía, pues no. Y seguía ahí. Pero pues después llegué a la adolescencia y los cambios, como ya saben, entonces pues todavía peor, ¿no? Eso para mí era aburrido, ir a misa o estar en el rosario, pues no. Y después llega el momento crucial de mi vida donde yo no sabía pues qué hacer con mi existencia, ¿no? O sea, pues vivo, trabajo, obedezco a mis papás, de vez en cuando salimos o una fiesta o algo, pero yo seguía pensando, ¿y qué hago con mi vida, no? O sea, como que ya uno se empieza a proyectar hacia el futuro, ¿qué voy a hacer de mí? O sea, unos ya piensan, unos ya hasta se juntaron de mi misma edad y cosas así, y yo decía, ¿yo qué voy a hacer? Y para mí fue muy fuerte porque yo siempre, pues, vivimos, pues, si algún día ven mis papás este video, pues lo siento mucho, pero vivimos un poco de violencia en la familia, ¿no? Problemas, conflictos entre ellos y mis padres. Entonces, claro, uno se cuestiona, ¿no? Si me caso para vivir una vida tal, pues más o menos, pues como que sí uno se cuestiona, ¿no? Y entonces yo decía, pero si mi vida igual da igual que yo viva o que no viva, ¿no? O sea, a nadie le da ni le quita que yo deje de vivir o no. Entonces era una crisis existencial muy fuerte. Y llega a mis manos un tríptico de promoción vocacional de los pasionistas. Ya no me acuerdo todo lo que decía al inicio, pero al final había una pregunta clave que decía, Dios tiene un proyecto para ti, ¿estás dispuesto a seguirlo? Entonces para mí fue como lo más fuerte, porque yo decía, cuando yo siento que a nadie le interesa mi vida, deje o no de vivir, a todo mundo le seguirá dando lo mismo, hay un ser, el ser por excelencia, que es Dios, que le importa, ¿no? Que le importa mi existir, mi ser. Y eso fue lo que a mí me cautivó desde ese momento y desde entonces mi vida dio un cambio completamente. Entonces hubo la oportunidad de que yo fuera a un retiro con las pasionistas en Puebla, en la ciudad de Puebla, y yo ya sabía cuál era mi intención, ¿no? Como preguntar, investigar más. Mis papás me negaron esa ida, me dijeron que no. Una de mis hermanas fue la que me apoyó económicamente para poder pagar mis pasajes y asistir a ese retiro. Y cuando yo viví el retiro y ya cuando me despido de las hermanas, fue algo raro que me pasó. Todos ustedes han vivido cuando se despiden de su familia o de alguien que quieren, pues sienten el nudo en la garganta, ¿no? Ya me voy, no sé si los volveré a ver. Eso me pasó con las monjas, pues las hermanas pasionistas. Y cuando pero si yo a estas mujeres apenas y la primera vez que las veo, ¿y por qué siento eso? Ahora que me voy, que me despido. Sentía como que algo de mí me arrancaban, me estaban quitando ahí. Y bueno, pues me fui a la casa con esos sentimientos de nostalgia, de tristeza, como si algo hubiera perdido. Y se me mantuvo por mucho tiempo ese sentimiento. Entonces yo volví, cogí el teléfono y llamé al postulantado. Y le comenté a la superiora de entonces pues lo que yo sentía. Y me decía, ¿y no crees que el Señor te llama y pide algo más de ti?
Y le dije, pues no creo, porque también hacía resistencia. Yo decía, tanto monja que tiene Dios, tanto cura que hay en la iglesia, pues ¿yo qué hago ahí? ¿No? ¿Para qué otro más, efectivamente? Y bueno, entonces me resistí un poco y a la vez yo tenía mucho miedo. Yo no me atrevía a decirle a mis padres lo que sentía, porque pues hablábamos, había confianza, pero ya llegar a ese punto, siento que ellos me iban a decir, ajá, cuéntales a otros esa historia, ¿no? Tú que te aburrías en la misa, ahora me vienes a decir que Dios te llama, pues. Y entonces dije, no, yo no les puedo decir, porque también tenía miedo a que se burlaran de mí, mis hermanos o lo que fuera. Y dije, no, yo no puedo decir eso. Y entonces le decía a la hermana, no, yo no. Pues para no alargarme más, porque creo que ya va mucho tiempo. El chiste es que pues pasó una serie de cosas, dificultades, no pude ingresar cuando yo pues lo deseaba. Los pasionistas, el promotor vocacional no me aceptó en el momento porque yo no tenía los estudios de bachillerato o preparatoria que llamamos en México. Yo solo tenía primaria. La secundaria la estudié en sistema abierto, trabajaba y a la vez estudiaba. Porque el resto de mis hermanos, pues tampoco, algunos terminaron la primaria, otros solo estudiaron 2, 3 añitos y nada más. Porque la idea de mi papá, mi mamá decían que para estar ahí arreando chivos y arreando una yunta, pues para qué necesitas estudio, aunque sepas leer y escribir, tienes más que suficiente. Entonces, pues es por eso que yo no estudié más, pero entonces traté de seguir buscando, pero siempre yo apuntaba hacia la vida consagrada, porque ya las hermanas me dijeron, si quieres ingresar, estudia, prepárate, tal. O sea, complicado. Pero llegó el momento en que yo dije, no, yo tengo que estudiar, no sé cómo le voy a hacer, pero yo estudio. Se me complicó todo, tuve que trabajar y todo, no pude seguir con el bachillerato, solo terminé mi secundaria y después llegan nuevamente los pasionistas porque de que los conocí hubo un periodo en que no se comunicaron ya conmigo porque yo no tenía los estudios terminados. Entonces cuando después de un tiempo, al año y pasado más de un año, vuelven y los encuentro. Y esta vez me dan la oportunidad de ingresar y entrar a la comunidad y hacer desde ahí el estudio de bachillerato. Entonces fue cuando, pues sí o sí, tenía que tomar una decisión. Fue cuando tuve que enfrentar a mis papás, decirles, esta vez va en serio, esta vez va todo bien, parece. Y mi mamá me decía que no, me decía no, porque como el pueblo todos nos conocemos, decía, tú no vas a aguantar, tú te vas a salir, vas a dar de qué hablar a todo el pueblo, la gente te va a criticar, la gente no sé qué, ni 15 días vas a durar en el seminario, ¿para qué te vas? Que no sé cuánto. Y sí, de hecho me dijo, cuando vengan los padres a hablar con nosotros, tú tienes que decir que no. Dije, bueno. Y cuando llegaron los padres, pues les dije que no me iba a ir. Y entonces dijeron, pero si ya habíamos hablado, ya habíamos quedado. Y le digo, bueno, entonces me dijeron, pues ya que traemos el carro, agarra tus cosas y nos vamos, así te ahorras el pasaje y llegas directamente a la comunidad, porque yo no hice ninguna convivencia que se suelen hacer de promoción vocacional y tal, yo no hice nada de eso. Entonces me dijeron, como no conoces ir hasta la Ciudad de México, pues te vas en el carro con nosotros y te ahorras pasaje y llegas directo a la comunidad. Y dije, no, pues me dijeron mis papás que yo no me voy, pero bueno, solo por dentro lo pensaba. Al final mi papá, pues mi mamá, le preguntaron a mi mamá y mi mamá dijo, pues yo que es su papá. Mi papá dice, pues el que se quiere ir es él, así que el que decida. Si ya escuchaste, agarra tus cosas y nos vamos. Pues bueno, me fui. Llegué a la comunidad, ahí, bueno, tú conoces la Pasión. Ves que llegando al garaje hay un pasillo oscuro con un poco de cosas ahí. Y yo dije, Dios mío, ¿dónde llegué? Si serán curas, ¿dónde me vine a meter? Pero bueno, sí eran ahí, solo que era la parte feita de la casa, ¿no? Pero bueno, fue así como llegué y bueno, ya, hasta ahí. Sí, muy conmovedora pues esa experiencia, ¿no? que nos has contado. Eres el único mexicano en esta casa, en este estudiantado. Cuéntanos un poco cómo se vive la fe y esa religiosidad en tu nación, México. Pues yo creo que como en todos los países me atrevería a hablar en general, ¿no? Hacer como una distinción, no en que una sea peor y una mejor, sino en cuanto a vivencia de la fe. Yo creo que podríamos hablar en el ámbito rural y en el ámbito urbano, ¿no? Que cómo influye muchas cosas, todo eso. Por ejemplo, en lo que en México llamamos los pueblos o las rancherías, lo que aquí en Colombia sería una vereda, pues se nota, ¿no? La diferencia de la vivencia de fe, de cómo la gente da todo lo que tiene, literal, para cuando llega el misionero, para cuando hay un evento así de religiosidad.
y pues lo dan todo, su fe muy arraigada en sus costumbres, en los santos, en todo eso. Y pues ya en una ciudad pues está muy diferente, ¿no? Donde ya hay distintas ideologías, movimientos, cosas. Pues merma un poco la vivencia de la fe, pero aún así se vive mucho. Y México sobre todo, pues la Guadalupe tiene un peso muy fuerte, ¿no? Peregrinaciones que se viven a lo largo de todo el año. Pues Jorge, conociste, que estuviste ahí. Pues ahora por cuestiones de pandemia supongo que eso ha modificadose un poco, ya no es tanto como antes, pero la vivencia de esa fe de la Morenita del Tepeyac es muy fuerte, ¿no? Hay mucha gente que como mi familia se considera católica, pero que no va a misa, pero la fiesta de la Guadalupe o la fe por la Guadalupe es muy fuerte, ¿no? Y se respeta y se hace el rosario y se va a visitar a la Virgen y la música y las flores y las velas y todo eso es muy, muy fuerte y bueno, pues yo creo que México ha sido un país muy religioso desde la antigüedad, ¿no? Desde el culto que siempre tuvo mantenido a los dioses antes pues de la llegada de los españoles, después con la llegada de la Morenita del Tepeyac que se aparece al indio San Juan Diego, pues todo eso va transformando, ¿no? El modo de vivir ya una religiosidad, ahora una vivencia de fe cristiana, mariana también. Bien, pues es una realidad de religiosidad muy bonita y en todo ese cúmulo de muestras de religiosidad popular y de fe cristiana, evidentemente, nos gustaría preguntarte algo, pero es muy amplio, ¿no? Entonces, hay una gran familia pasionista en México, lo sabemos pues, niños, jóvenes, adultos, me refiero a laicos, religiosas, monjas. De nuestra congregación pasionista hay presencia de 2 provincias, de la nuestra y de la de Cristo Rey, y con todo ese mundo que se llama la familia pasionista en México, nos gustaría que nos comentaras en pocas palabras cuál es la labor que realizan. Bueno, vamos a hacer para que no estemos aquí toda la noche y hasta el día siguiente, vamos a hacer un pequeño paréntesis para decir la familia pasionista, en este caso la provincia del Sagrado Corazón, ¿cuál es la labor que realiza en México? Muy bien, gracias por la aclaración, porque si yo me iba a extender a hablar de todos, de todos. Y sí, bueno, entonces como provincia de Sagrado Corazón, pues tenemos en el momento 3 comunidades, Cacalomacán, que es pues casa de retiro y casa de formación para aspirantes, Toluca, el Ranchito, mejor conocido como el Ranchito, la iglesia de San José. Ahí pues está la parte que atienden mucho los pasionistas, muy solicitadas a capilla para la parte sacramental, confesiones, dirección espiritual, celebraciones de matrimonios, 15 años, cosas por el estilo. Y de esa comunidad yo resalto que ahí está como el equipo organizador de las misiones. Entonces lo que se hace, además de Semana Santa, que se va de misión, se organizan estas misiones populares que duran 15 días, que se organizan junto con los párrocos, a donde se va a ir a hacer la misión. La primera semana es un trabajo de visitar los hogares, de dar charlas, de convocar a los jóvenes, en fin. Y la segunda semana ya es como de ir formando pequeñas comunidades donde la gente se reúne, comparten la fe, hay un tema, hay un material pues que se va trabajando a lo largo de la semana. Y los pasionistas o el equipo misionero pues va acompañando todas estas comunidades. Al final se reúnen todas, hay una convivencia muy grande, muy bonita, donde pues van en procesiones, se reúnen todos en la parroquia, en fin. Pero entonces el centro de las misiones populares, que es parte pues de nuestra espiritualidad, que desde los inicios pues se trae de nuestra congregación pasionista. Ciudad de México es una parroquia, es casa de formación también para los postulantes que estudian filosofía, ahí pues estuvimos nosotros. La parte sacramental pues ni se diga, siendo parroquia pues todo lo que ello requiere. Y también está la parte social, ¿no? Hay un comedor para gente en situación de calle donde se les prepara comida, pues se les lleva ahí debajo de un puente en una vía principal de ahí de la Ciudad de México, y llegan alrededor de 100-150 personas en situación de calle. No solo es darles de comer, sino también hay todo un acompañamiento donde también se les va formando, ayudando a que poco a poco también vayan dejando pues las drogas y todo lo que implica vivir en la calle. Igual en la atención a población vulnerable, familias pobres que viven en vecindades,
la formación, personas que no saben leer ni escribir y pues se les va apoyando en ese sentido. También la parte de la salud, hay un centro de salud también conocido como el Dispensario Mártires Pasionistas de Daimiel, donde hay atención a la gente pues que no tiene el recurso, ¿no?, para pagar un hospital o algún servicio privado. Entonces también ahí están médicos que atienden a esta gente, que se les apoya en torno a la salud. Entonces como la parte, yo diría, de la parte sacramental, la parte de la misión y también la parte social. Muy bien, creo que son unas experiencias muy gratas dentro de la vida pasionista, también en tu nación de México, que por los otros mexicanos que he tenido la oportunidad de hablar con ellos, han tenido esta experiencia de ir con estas personas, ¿no? Y es grato porque se le ve pues esa emoción que tienen las personas a llevar adelante pues estas grandes misiones. Cuando llegaste aquí a Colombia, después de un tiempo de estar acá, tuviste una experiencia fuera de la congregación, con una congregación de vida contemplativa. Quisiéramos pues que nos dijeras cuál es la riqueza que te llevó ahí, qué es lo que tú sientes que te llenó de eso y con qué te quedaste de esa experiencia que tuviste. Bueno, me han pedido ser breve, pero es que si digo si digo la respuesta directamente, de pronto no se va a entender por qué me fui o por qué digo X cosa, ¿no? Entonces me gustaría quizás regresar un poquito para responder. Mi inquietud a la vida contemplativa, pues como les decía hace rato, ¿no?, uno lo reduce todo a sacerdotes, religiosas, y uno no conoce de carismas ni mucho menos. Pero yo cuando siento esa inquietud vocacional, yo me proyectaba, en mi imaginario, me proyectaba algo algo así, que se llama vida contemplativa. En ese momento yo no lo podía llamar así porque no sabía que eso existía y que así se llamaba. Pero entonces siempre tuve esa inquietud y como les decía, cuando llego a La Pasión, entro por ese garaje y tal, y veo que pues con el paso del tiempo me voy dando cuenta que no era lo que yo me imaginaba, ¿no? Dije, pero estoy bien, ¿no? Estoy a gusto también en esta comunidad, pero me falta eso que yo me imaginaba. Pero bueno, ahí quedó, no pregunté, no, nada. Azares del destino, pues Jorge no me va a dejar mentir. Un día que fuimos a un retiro al monasterio de los benedictinos en Cuernavaca, México, llegamos para hacer un retiro ahí y cuando llegamos estaban los monjes rezando una hora intermedia. Yo ahora no sé si era sexta, tercia, algo estaban rezando cuando llegamos nosotros y todavía no los veíamos, pero el simple hecho de haber llegado a la puerta del monasterio y escuchar que estaban entonando la salmodia, a mí se me puso la piel chinita, ¿no? Yo decía, todavía no los veo, pero creo que era eso lo que yo me imaginaba. Y entonces, pues, yo viví mi retiro como tal y tal, y todo se acabó, nos fuimos a la casa y tal, y yo hablé con el formador, le compartí lo que yo sentía y que me gustaría buscar, ¿no?, hacer un discernimiento por ahí. El formador de entonces me dijo que yo me dejé llevar por la ilusión del momento y que eso no era para mí, además que yo ya llevaba más de 2 años en la comunidad. Y pues ya tampoco insistí, me quedé con esa respuesta que él me dio y así me fui hasta el noviciado. Y en el noviciado otra vez estábamos próximos ya para la profesión, pues que profesé con ustedes. Y yo le compartí al maestro, ¿no?, que cuando él me dijo si yo estaba ilusionado para pedir los votos. Y entonces le dije, pues en cierto sentido sí, pero en otro no. Y dije, porque yo siento esto desde hace tiempo y me detiene, ¿no?, como a pensar realmente hacer unos votos. Y entonces él me decía que eran temporales, me decía, son votos temporales y puedes ir madurando tu discernimiento en este tiempo de votos temporales, pero yo te invito a que hagas la profesión. Pues bueno, pedí los votos, profesé y cuando profesé, pues también como que se me fue esa inquietud. Me dije, no, yo soy pasionista, ya profesé, yo soy pasionista y esto se acabó, ¿no? Llegamos a Colombia y me confrontó mi ser misionero cuando nos fuimos a Colombia, Huila, ¿no? Porque si bien ya les hablé de las misiones en México, pues siempre íbamos en equipo, ¿no? Con otro hermano, con una religiosa, en fin, laicos, un grupo grande que hacía más llevadera y bonita a la vez la misión. Pero en la vereda de Colombia, para si ven este video los de Colombia de Monguí, no se sientan mal, sino que me confrontó mucho el espíritu misionero de ir solo, ¿no? De estar por una vereda solo,
que si te pasó algo no tienes a quién decirle, oye, me siento mal, oye, me pasó tal cosa, sino pues como que te lo vas guardando. Y yo decía ser misionero, pero aquí no. Y si ustedes recuerdan, cuando regresamos de la primera misión que fuimos, el padre que era nuestro formador nos preparó un retiro con los benedictinos al Rosal. Sí, entonces nuevamente se confronta mi otra parte y digo, lo otro me costó y ahora llego y me encuentro con lo que yo siempre he como soñado, ¿no? Y bueno, entonces ahí empecé nuevamente, pues Dios mío, ¿qué quieres de mí? Y hablé con el padre formador y esta vez pues él fue más accesible conmigo. Me dijo que pues investigara, que fuera buscando y tal, y empecé. Entonces dije, pues si esto va a ser para mí la vida contemplativa, mínimo que sea en mi país. Y entonces fue como me contacté con los benedictinos de México, de Cuernavaca. Me respondieron, pero me dijeron que no, por dos razones: por tener votos temporales y por estar en otro país. Me contacté con los del Rosal, nunca me respondieron el correo que yo envié. Entonces yo dije, pues ya, yo ya no busco más, yo me quedo por aquí, ya se acabó. Pero después, por cosas, me encontré por ahí en internet un anuncio que salía de una comunidad contemplativa en Medellín. Y entonces me llamó la atención y entonces me puse ahí a investigar más sobre ellos, me comuniqué, hice un proceso. Y bueno, cuando él también ya todo estaba como formalizado, habló con el provincial, él me da un permiso para ausentarme un tiempo de la comunidad. La idea era que yo me iba definitivamente, ¿no? Aunque nunca hubo dispensa de votos, sino simplemente un permiso, pero la intención era ir definitivamente a esa comunidad a empezar una vida contemplativa. Y ahora sí viene mi respuesta a lo que me preguntaban. ¿Con qué me quedo? ¿Cuál fue la experiencia que más me marcó de eso, no? Yo siento que lo que me marcó mucho fue que estando ya en un monasterio, que cada vez que yo buscaba más a Dios, me encontraba más conmigo mismo. Entonces, cada vez que intentaba hacer más oración y sentarme más delante del Santísimo, lo único que hacía era confrontarme con mi humanidad y encontrarme con mis heridas fuertes y que siempre han estado ahí y que en algún momento uno trata de acallarlas. Y que uno trata de hacer como que la vida sigue, todo sonríe, no pasa nada, yo estoy bien. Y uno se va quedando con esas heridas ahí marcadas. Y lo que a mí me confrontó fue eso, ¿no? Que cuando yo más buscaba a Dios, más me llevaba a mi interior. Y entonces puede comprender lo que dice San Agustín, ¿no? De no buscar a Dios afuera, en las criaturas, en lo externo, sino ir al interior. Y eso fue lo que a mí me marcó esa vida, de esa experiencia. Y bueno, después pues regresé porque vi que el llamado que Dios me hacía era hacia este lado, aunque debo de reconocer que lo primero que tuve que vencer fue mi orgullo, porque no fue nada fácil decir, chao, me voy, hubo despedida y todo, y ahora decir, ¿saben qué? Siempre volví, ¿no? Entonces, pues sí, yo decía, si yo me voy de aquí, yo me voy para mi casa, ¿no? Yo ya no, nada vida religiosa ni nada, sino que Dios va hablando, ¿no? Entonces no voy a hablar en detalles, no voy a entrar en detalle para no alargarme más, pero Dios va hablando, el chiste es que me fue mostrando el camino, vencí mi orgullo y bueno, pues aquí estoy nuevamente. Pues verdaderamente, Jorgito, que los caminos de Dios son insondables, ¿no? Y yo creo que, bueno, a mí me parece que a final de cuentas el hecho de que hayas salido de dudas, por decirlo coloquialmente, ¿no? El hecho de que te hayas permitido vivir esto que desde yo soy testigo desde el postulantado, ¿no? Que tenías esa inquietud y es algo muy, muy difícil. Creo que requiere mucho discernimiento, tanto tomar la decisión de solicitarlo, luego asumirlo y luego decir, no, espérate, que no es lo mío y regresar. Es una decisión muy valiente y voy a partir de ahí para hacerte una pregunta porque creo que todos, sin lugar a dudas, hacemos un discernimiento, ¿no? en nuestros momentos decisivos a lo largo de la vida religiosa, pero creo que en el sentido de que tú tenías esa inquietud, yo estoy seguro de que el hecho de plantearte ir a vivir una experiencia de vida contemplativa te permitió también muchas veces hacer un discernimiento quizá más profundo de lo que es la vida pasionista. ¿Por qué? Porque dices, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que es la vida pasionista? ¿Y qué es lo que quiero, ¿no? Entonces parto de ahí para preguntarte, ¿qué crees tú que es lo fundamental que tiene que tener o que debe tener un religioso pasionista? ¿Y por qué? Bueno, claro, hay muchos carismas, pero en ese momento, los pasionistas, ¿por qué? Sí, algo que a mí me marcó estando en ese monasterio,
yo hablé con un sacerdote externo al monasterio que iba a confesar ahí a los hermanos, y yo le expresaba mi sed de ese encuentro con Dios, ¿no? Y era curioso cómo él me hacía caer en cuenta. Cuando yo le hablaba, me decía, pero es que usted lo que busca es una comunidad que tenga la parte contemplativa y la parte activa. Y en mi interior yo decía, pues eran los pasionistas, ¿no? Pero, y efectivamente, ¿no? Porque tenemos esa parte, ¿no? O sea, Pablo de la Cruz, nuestro Santo Padre, siempre quiso eso, ¿no? Que sus religiosos primero contemplaran a Cristo en la cruz para después salir a anunciarlo, ¿no? Si no, pues carece nuestra evangelización. Hablamos conceptos bonitos, teorías de otros autores que han dicho, lo que queramos, ¿no? Pero realmente hablamos muy poco de la experiencia y vivencia que realmente se vive. Entonces yo creo que hoy el pasionista lo que le debe caracterizar es su encuentro con Jesucristo, ¿no? Y este crucificado. Y a partir de ahí ser muestra viva de ese encuentro con Dios. Y realmente pues, la gente se da cuenta, ¿no? Cuando alguien realmente le habla desde la fe, desde el encuentro con Dios, a alguien que, pues sí, puede ser muy inteligente, yo no lo niego, pero que son conceptos y se queda en, pues me habló muy bonito, pero a mi vida no me dijo nada, ¿no? En mi vida no tocó nada de lo que yo en este momento quisiera escuchar. Y el pasionista, pues marcado por la pasión de Cristo, por su encuentro con Él, es capaz de encontrar, ayudar a la otra persona a que se levante, ¿no? De sus momentos difíciles, desde los distintos contextos donde pueda estar inserta una comunidad, ¿no? Sea con situación vulnerable en cuanto a pobreza, sea en una comunidad que está en casa de formación, sea en el lugar donde estén. Yo creo que los pasionistas tenemos ese gran reto, ¿no? De lo que nos decía el Papa Francisco, bueno, les decía, mejor dicho, a los padres capitulares en el último capítulo general que hubo, de decir, de abrazar las nuevas periferias, ¿no? No solo las geográficas, sino también las existenciales. Cuánta gente vive sin sentido de su propia vida, o cuánta gente ha tomado decisiones y después se arrepiente de ellas. Alguien que se casó, pero pues se da cuenta que ahí no es, que no es feliz, o viceversa, alguien que se consagró y dice, pues aquí no es, y vive amargado. Entonces yo creo que el pasionista pues está eso llamado a vivir el encuentro personal con Cristo para después anunciarlo a los demás. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Lo que acabas de decir. Y que cada pasionista pues debería pues reflexionar sobre ello. Son momentos que en la vida pues nos va marcando y nos va llevando pues, no sé, a ser mejores, creo, cada día. Y yo creo que mirar la pasión de Cristo es algo fundamental para nosotros como misioneros pasionistas. Ahora, no te asustes, que no es nada malo. Después de este recorrido que has hecho, todas estas experiencias que has tenido, ¿cuál ha sido pues ese momento más feliz de tu vida dentro de la congregación? El momento más feliz, no, pues ninguno. Ay. No, al menos uno elige, ¿no? No, y explico por qué ninguno, porque, o sea, ninguno y todo, pero lo voy a explicar porque si no queda una respuesta como un poco tonta. Pues porque podríamos decir que pudo haber sido el momento de la profesión, ¿no? Que es como el momento anhelado que uno espera, de decir voy a tomar el hábito, ¿no? Después voy a hacer los votos y, pues lo máximo, ¿no? Pero en mi caso no fue así. Por ejemplo, cuando estábamos en el noviciado ya para la profesión, lo que a mí más me preocupaba era despedirme de la gente. O sea, mi mente estaba pensando en que después de que profese me voy a despedir de la gente. Quién sabe si algún día vuelva por este país nuevamente, si volveré a ver a esta gente que le agarré mucho cariño de allá de Daimiel, donde hicimos el noviciado. En la misma comunidad de nuestros hermanos y padres que están allá. Yo sentía esa nostalgia, ¿no? Decir, voy a dejar, y entonces digo, pues no puedo decir que ese momento fue el más feliz porque realmente yo estaba más triste y melancólico de que iba a dejar toda esa gente, ¿no? Porque uno se va encariñando con la gente que comparte. Pero yo creo, y aquí quisiera hacer una aclaración de qué es lo que uno entiende, ¿no? Por felicidad. Claro. Entonces puede ser que entendamos por felicidad como que un momento chévere, agradable, pues risa, juego, broma, y fue el momento más feliz. Y yo me atrevo a decir que en mi vida pues ha habido muchos momentos de esos, ¿no? Donde uno se la pasa bien, en este mismo momento que no hemos reído por alguna cosa, en fin. Pero yo me atrevo a decir más bien que para mí la felicidad es como estar a gusto en medio de disgustos. Y entonces eres feliz desde el simple hecho de que te levantas y vas a la capilla a orar y dices, pues yo elegí este estilo de vida, ¿no? Y por más que hoy amanecí con pereza, pero me siento feliz.
Y ser feliz yo creo que no implica estar todo el tiempo con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Porque tu felicidad, tu gozo es interno. Incluso trabajando, yo me disfruto mucho del trabajo, me gusta escuchar música, me pongo a escuchar música y estoy trabajando, en ese momento me lo gozo, ¿no? Y uy, soy feliz, pero no, eso no implica que yo esté dando saltos de felicidad, ¿no? ¡Ay, qué feliz soy! Pues no, tampoco, pero es una felicidad interna y que comparto pues en comunidad, y para mí eso es pues feliz en todo momento, ¿no? Porque yo creo que hasta los casados idealizan, ¿no?, la parte de felicidad. Decir, yo me voy a casar con este chico, con esta chica, porque siempre vamos a andar de la mano como ahorita que somos novios, porque vamos a ir a ver una película juntos, porque estaremos abrazaditos, o los que vamos para la vida religiosa, ay, no, es que vi por ahí en un videito que están tocando la guitarra y alabando al Señor, y que se fueron de paseo, y un paisaje muy bonito, de misión, yo quiero ser misionero, en fin. Y cuando uno llega y uno se da cuenta que eso no es así, ¿no? Que esa no es la felicidad que yo me imaginé. Incluso uno se confronta y a veces todo lo contrario, porque yo me pasaba que antes de ingresar a la comunidad, yo pues sí me imaginaba eso, ¿no? Yo voy a ir de misión, yo voy a convertir a la gente, yo voy a predicar, yo voy a hacer no sé qué. Y cuando llegué, oh sorpresa, de la casa yo no salía, y eso que era parroquia, ¿no? Y había grupos de catequesis, de lo que sea. Y yo no salía, yo no participaba en nada de la parroquia, de estar con la gente. Lo mío, me dijeron, lo tuyo es hacer la prepa o bachillerato. Entonces, ten tus libros, métate a tu cuarto, enciérrate, estudia, ve, presenta el examen y se acabó. Yo decía, yo para esto vine aquí. Y entonces sí, realmente ahí como me confronté, y entonces empecé también como esa crisis, ¿no? De decir, pues, ¿a qué vine? Si nada de lo que yo me imaginé lo estoy viviendo o lo estoy haciendo, más que la oración, ¿no? Pero fuera de ahí, nada. Entonces, por eso vuelvo y digo, pues yo creo que la felicidad va ahí, ¿no? En medio de los disgustos que vas teniendo, porque yo creo que no todos los días nos levantamos de buen genio, ¿no? Y tenemos nuestros encuentros también fuertes con los hermanos, y yo creo que eso, pues la gente que nos está viendo, pues no les va a asustar, porque somos humanos, ¿no? Y todos tenemos nuestros errores y nos caemos de vez en cuando, ¿no? Y discutimos y cosas, pero volvemos y nos reconciliamos, ¿no? También como la capacidad de adaptarnos, de reconocer cuando yo me equivoco, también la capacidad de aceptar una disculpa o pedir una disculpa. Entonces, para mí, por eso es que va por ahí la felicidad, ¿no? De que esa es algo interior, algo constante y de todos los días, que se va trabajando poco a poco. Pues muy, muy cierto eso, ¿no? La felicidad en lo cotidiano creo que es muy importante, y sobre todo que es algo que llena mucho la vida, no solo dentro de esta vida religiosa, sino donde sea, ¿no? Vivir eso, como tú ya bien señalabas. Y creo que esto nos ayuda como para encaminar ahora sí, la última pregunta que queremos que nos compartas, y va en el sentido de que sabemos que eres parte de la pastoral vocacional de aquí de Colombia, ¿no? Junto con otros compañeros. Y aprovechando aquí la oportunidad, ¿qué le dirías tú a estos jóvenes? Por eso decía que ya más o menos has encaminado la respuesta. ¿Qué le dirías tú a estos jóvenes que quizá nos estén viendo y escuchando y que tienen inquietud vocacional? ¿Qué les diría? Pues que, no sé, primero que yo soy el menos indicado para acompañar estos procesos. Y les comparto, ¿no? Que un día un hermano de comunidad, ¿no? Escuché el comentario que dijo, ¿y por qué ponen a ese si ese es el menos dedicado? Porque, por todo lo que hemos hablado, ¿no? Porque me fui al monasterio, bueno. Entonces, pues es el que ni tiene claro ni para dónde va y por qué está ahí, ¿no? Y yo me puse a escuchar, pues, esa crítica, ¿no? Y yo dije, pues realmente sí es verdad, yo soy el menos indicado para estar en eso, pero me llenó de gozo, ¿no? El saber que, digo, pues gracias a esas cosas, ¿no?, que he vivido, puedo orientar a alguien que esté igual de perdido que yo. Y entonces yo ya no puedo contarle como cosas bonitas o ideales, sino lo que yo he vivido y de lo que yo pensaba, de lo que viví como tal, y el fruto que he recogido de eso, y a partir de ahí puedo acompañar a un joven, ¿no? Entonces, es bonito el tema perdón que me salga un poco de la pregunta, pero acompañar, ¿no?, también a los jóvenes, porque me recuerdan mis propios inicios, ¿no? Cuando yo escucho a los jóvenes con esas ilusiones, esas ansias de dar, de hacer, de entregarse, y a veces digo, hijo, en mí se me está apagando esa llama, ¿no? O sea, ten cuidado, porque tu vida consagrada a los anitos que tienes y ya vas para abajo, y mira por dónde empezaste, porque también traías esas ilusiones cuando iniciabas.
Entonces también me va ayudando como a alimentar mi vida vocacional. Y luego otro punto que a mí me ha marcado mucho, y es el hecho de que un día también escuché, por ahí alguien dijo, bueno, ¿y cuántos jóvenes hay haciendo proceso, no? Y dije, o sea que lo importante son números, ¿no? O sea que si presento una cifra de 50, me va a decir, estás haciendo un buen trabajo. Si le digo que tengo uno, me va a decir, está perdiendo el tiempo, o qué ha hecho, o qué hace. Entonces yo digo, pues que en la pastoral vocacional realmente se acompañan los procesos, ¿no? Las personas, lo que van viviendo. Y sobre todo un caso que estoy acompañando y que él ha sido claro desde el primer momento, ¿no? Y que este joven me dijo, yo no quiero ser religioso, ni mucho menos pasionista, sino que yo quiero que usted me acompañe en mi proceso vocacional, que realmente es encontrar mi vocación, donde yo me voy a realizar como persona, como profesional. Si en medio de todo esto descubro que lo mío es la vida consagrada, bueno, pues por ahí será, pero yo quiero, mi intención no es entrar a la vida consagrada, sino hacer un proceso de discernimiento. Entonces, el que acompaña esos procesos, pues ir dando luces al joven a decir tu vocación, por dónde puede ser, ya sea si es vida consagrada en cualquiera de los carismas que hay, porque tampoco hay que cerrarse y decir, no, me conociste y tienes que ser pasionista. No, yo creo que hay que saber orientar a los jóvenes hacia dónde se inclina más, hacia dónde se identifica más con un carisma determinado. Y bueno, si es pasionista, pues bendito sea Dios, ¿no? Pero pues no, entonces no se trata de eso. Entonces yo, ¿qué le diría a un joven? Pues que se anime, que pierda el miedo, solo que cuente con 2 requisitos: que tenga la recta intención, porque muchas veces entramos con otros intereses, ¿no? A veces evadimos realidad de responsabilidades y digo, me voy cura o me voy monja y me olvido de todos estos problemas. Y no, o sea, uno se va monja o se va cura, pero uno sigue cargando con los problemas y eso nunca nos van a dejar en paz. Entonces, primero la recta intención, que realmente sea Dios el que te llama y quieras dar respuesta. Y la segunda, pues sería una capacidad para la soledad, ¿no? Porque yo creo que de eso no se nos habla o no se nos forma. Y nosotros, pues, con los poquitos años que tengamos por aquí, pero nos damos cuenta que la soledad es fundamental. Y no solo como pasionistas que tenemos como uno de los pilares, ¿no? La soledad que San Pablo de la Cruz hablaba, ¿no? Sino, yo me refiero a esa soledad realmente que por más que vivamos en comunidad, siempre tenemos que tener esa capacidad para vivir en soledad. Porque pues de todo lo que hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, esta ida al monasterio, ¿no? ¿Cuántas veces yo llorando en mi habitación solo tuve que tomar una decisión? Y cosas como esas, habrá muchos ejemplos que yo les podía poner, ¿no? Pero ¿cuántas veces no solo en mi habitación? ¿Cuántas veces al término del día, de la jornada, llego a mi cuarto, abro la puerta y estoy solo, ¿no? No hay nadie y sé que no va a haber nadie. Entonces, esa soledad de estar conmigo mismo, que también pues se nos habla que es un espacio de intimidad, de estar con el Señor, que tu habitación, lo que sea, pero somos humanos, ¿no? Y realmente hay una soledad fuerte y si bien durante el día estás acompañado en momentos de recreación o en la misma oración con tus hermanos, pero llega la noche y dices, es que yo estoy solo, ¿no? Y entonces, o siempre voy a vivir solo. Entonces, pues eso es el otro consejo que le daría al joven, que si estás por ahí y tienes inquietud, pues eso, la recta intención, una capacidad para la soledad y una soledad que no sea evasiva, sino que sea una soledad acompañada con Cristo. Bueno, muchas gracias por compartirnos estos momentos de tu vida. Sé que faltan muchas cosas, pero... Toca hacer una segunda parte, ¿no? Yo creo que contigo. Sí, porque faltan muchas experiencias que nos ha contado a lo largo pues, de este proceso que hemos llevado juntos en el noviciado hasta llegar aquí. Gracias nuevamente por esto, por compartir con nosotros. Has estado de suerte porque el Padre Yanni pues, nos ha traído estas citas para mira, las has estrenado hoy. Muchas gracias. Y entonces, pues, a los jóvenes, como tú bien decías, a seguir adelante, animando también a las personas que nos ven, que nos sigan viendo en este programa de Vidas Pasionistas, que nosotros pues seguimos aquí entrevistando pues más personas. Claro, y cada uno de ellos es una vivencia distinta y auténtica y como les digo, es la riqueza de cada uno por el hecho de que es nuestra vida, nuestra vocación, ¿no? Y de eso se trata. Recordarles también, como dice Omar, que nos sigan viendo y que también compartan el contenido con algún joven que ustedes crean que le va a servir esos testimonios de vida. Suscríbanse los que están por ahí nuevos, vean las entrevistas anteriores, denle ahí clic a la campanita para que les envíe una notificación
notificación cada vez que nosotros tengamos un contenido nuevo en nuestra página. Y pues recen por nosotros, ¿no? Por nuestras vocaciones, y también nosotros rezamos por ustedes, por su vida, por su familia, por sus intereses. Gracias, Omar, nuevamente. Gracias, Jorge, por esta oportunidad, y gracias a ustedes por estar ahí siempre presentes cada miércoles. Que tengan feliz resto de semana. Nos vemos en la próxima ocasión. Chao. Hola de nuevo, seguimos aquí, no nos hemos ido, y es porque necesitamos que le des clic aquí para que veas la lista de reproducción del contenido que tenemos en nuestra página de YouTube. Y aquí abajo le das para también ver las entrevistas anteriores. Hazlo, que te esperamos.